Entendiendo que la corrupción es el abuso de poder para obtener un beneficio privado, podemos encontrar distintas manifestaciones y algunas de ellas pueden tener un impacto diferenciado en función del género. Una de esas manifestaciones de la corrupción que afecta de manera especial a las mujeres es la extorsión sexual. La extorsión sexual ocurre cuando en el contexto del pago de sobornos, la moneda de cambio es el favor sexual. Por ejemplo, una mujer puede acudir a un organismo público para pedir un determinado servicio y el personal público que la atiende exige un favor sexual a cambio de entregar ese servicio. No tenemos datos a escala global para entender de qué manera este problema está extendido, pero sí es verdad que en el 2019 Transparencia Internacional publicó el Barómetro Global de Corrupción de América Latina y el Caribe, en el que se incluye un dato sobre este problema. Y se señala que una de cada 5 personas ha sufrido extorsión sexual o conoce a alguien que la ha experimentado al momento de acceder a un servicio público. Se trata de un problema que hay que seguir estudiando para poder entender en profundidad cómo se manifiesta y de qué manera se extiende, en qué regiones específicamente está más extendido. También pueden encontrarse diferencias de género en la exposición a la corrupción de una manera más general, sobre todo en la corrupción a pequeña escala. Por ejemplo, se ha conseguido que las mujeres son más vulnerables a la corrupción a pequeña escala cuando intentan acceder a servicios relacionados con la salud o con la educación. Y esto tiene sentido si entendemos que por los estereotipos y los roles de género, las mujeres han estado más vinculadas de manera más frecuente a las labores de cuidado de otras personas. Por lo tanto, es más común que las mujeres tengan una relación más directa con los servicios relacionados con salud y con educación. Ante este panorama, es fundamental que podamos aplicar la perspectiva feminista y de género al momento de pensar en soluciones para la corrupción. Es indispensable además que pensemos también en otras variables y en otros factores que pueden estarse interrelacionando con el género y que pueden complejizar aún más la cuestión. Por ejemplo, hay factores como la raza, como la condición socioeconómica, como el origen étnico o el origen geográfico, que al mezclarse o al combinarse con el género pueden también complejizar todavía más este problema. Por ejemplo, el Barómetro Global de Corrupción en América Latina, que mencionábamos anteriormente, encontró que las mujeres en situación de pobreza son más vulnerables al pago de sobornos en el ámbito judicial en comparación con aquellas mujeres que tienen una mejor situación socioeconómica. De esta manera tenemos que entender también de qué forma la corrupción puede afectar a distintas mujeres que están en una de las soluciones básicas que siempre se menciona, que es tratar de recopilar datos desagregados por género y también por otras variables para poder entender de qué forma el fenómeno de la corrupción se puede manifestar de maneras diferenciadas en distintos colectivos. También se puede pensar en el uso de sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial para poder encontrar determinados patrones que nos ayuden a tomar decisiones de políticas públicas relacionadas con la corrupción. Por ejemplo, podemos pensar en algún sistema algorítmico o de inteligencia artificial que a través del análisis de grandes datos pueda identificar aquellos sectores en los que las mujeres y otros colectivos históricamente discriminados son más vulnerables a la corrupción. Esto tiene que ver también un poco con la forma en la que estos sistemas algorítmicos de inteligencia artificial se han estado implementando para poder abordar la corrupción de una manera más general. Hay unos ejemplos de sistemas de este tipo que se han utilizado para poder identificar patrones que permitan determinar o permitan detectar malas prácticas, fraude y corrupción. También hay un potencial importante para utilizar este tipo de sistemas de una manera más amplia. Todavía hay que seguir explorando esta cuestión, pero lo cierto es que el ámbito de la lucha contra la corrupción es un terreno fértil para poder experimentar con sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial. En este sentido también, cuando se utilicen este tipo de sistemas al momento de abordar la corrupción, es importante mantener la mirada feminista y de género para entender de qué manera pueden afectar este tipo de sistemas y el abordaje de la corrupción de una manera diferenciada a las mujeres y otros colectivos históricamente discriminados. En conclusión, para resumir, podemos entender, ¿no?, que la corrupción no es un fenómeno neutro desde el punto de vista de género, como comentábamos previamente. Por otro lado, las tecnologías y cualquier otra herramienta, especialmente las tecnologías disruptivas, tampoco son neutras desde el punto de vista de género y por lo tanto es indispensable que apliquemos esta perspectiva crítica, una perspectiva especialmente feminista y de género para que podamos abordar estos problemas de una forma más completa, entendiendo también el impacto que puede tener esto para la justicia y para la igualdad en las sociedades democráticas.